mucha conversación con la Unión Europea, ¿no? Y con las directivas del Ministerio, ¿no? Por lo tanto, hay mucho que preguntar y que no hay respuestas, pero que van a formar parte de nuestros trabajos de discusión de los grupos de trabajo y de las facts que tenemos que plantear con el Ministerio y con la Comisión precisamente para que tengamos un mapa perfectamente claro, porque hay cosas que no están todavía tan claras, ¿no? Por lo tanto, os animo a que esto sea un proceso más continuo que no es un one shot, no es simplemente una charla de hoy. Esto es un proceso que os animo a que estéis cerca, que estéis próximos, porque de aquí hay un conocimiento que esperamos que en los próximos 6 meses lo tengamos cada vez todos más claro. ¿Por qué 6 meses? Porque en febrero del 24 este reglamento entra en vigor. Se aprobó en verano y ya hay 6 meses de moratoria y en vigor entrará en febrero. Así que en febrero empieza la fiesta, ¿no? Así que sin más voy a dejar la palabra a Juanma. Por favor, Juanma, presentas a Patricia, presentas algo más que yo no haya podido decir. Gracias a todos por vuestra participación. En principio tenemos 1 hora. Lógicamente podremos extenderlo algo más, pero no vamos a estar toda la mañana aquí. Vale, muchísimas gracias a todos y gracias Patricia, gracias Juan. Bueno, muchas gracias, Luis. Bienvenidos a todos. Como ha comentado Luis, esta presentación y las otras 3 que vendrán en las próximas semanas nacen del grupo de trabajo de economía circular, así que yo os invito a todos a uniros al grupo donde podemos trabajar y donde trabajamos todo esto y todas las preguntas que hoy, aunque Patricia es experta en el tema y gran conocedora del reglamento, a lo mejor hay alguna que sí que pueda dar lugar a un debate más amplio. Las otras 3 sesiones que queremos hacer para desgranar el reglamento que va a entrar en vigor están centradas en el Battery Passport y segunda vida, en obligaciones de los productores y etiquetado, y en la parte de eficiencia de reciclado y recuperación de materias primas secundarias. En esas otras 3 ya entraremos más en detalle en cuestiones pues, de más detalle, pero vamos, hoy tenemos la suerte de empezar esta serie de Open Session con Patricia Sánchez Aedo, que es licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de Madrid y tiene un MBA por la EOI. Tiene más de 18 años de experiencia en sistemas de responsabilidad ampliada del productor y actualmente es el técnico senior de operaciones y responsable del departamento de I+D+I dentro de Reciclia. Reciclia es un sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor. Y además es la presidenta del grupo de trabajo de Policy en EUCOBAT, que es la Asociación Europea de Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor, con lo cual tenemos el privilegio de contar con alguien que se conoce este reglamento como la palma de su mano. Y sin nada más, pues ya dejo paso a Patricia. Muchas gracias, Patricia, por desgranarnos y por ayudarnos a entender este nuevo reglamento. Muchas gracias, Juanma y Luis, y bueno, a todos los que os habéis conectado. Gracias a Epival por contar con Reciclia y conmigo para comenzar esta serie de Open Session sobre el reglamento de baterías y la gestión de sus residuos. Y nada, como hay bastante contenido, sin más, si os parece, voy a pasar a compartir la presentación. Vale, ¿la veis bien? Si me podéis... Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues como comentaba Juanma, en esta primera Open Session desde Aepival vamos a hacer una primera presentación de lo que es el reglamento, un poco cuál es el contexto, cómo se ha llegado hasta aquí, cuáles son las principales consideraciones y centrado esta primera en lo que tiene que ver con la responsabilidad ampliada del productor y la gestión de los residuos de pilas y baterías, ya que es pues, el ámbito en el que trabaja Reciclia. Una breve presentación de Reciclia. Reciclia es
lo que se ha llamado una entidad administradora que administra actualmente 3 fundaciones medioambientales. Tanto Reciclia como las fundaciones son entidades sin ánimo de lucro. 2 de las fundaciones, Equasimele y Ecofimática, tratan residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, y Ecopilas es la que está centrada en los residuos de pilas y baterías. Esas 3 fundaciones actúan como sistemas colectivos de responsabilidad del productor, con lo cual lo que hacemos es pues, dar servicio a los productores que se ven afectados por este tipo de normativas, por la directiva anterior y que se verán afectados por este reglamento, para cumplir todo lo que tiene que ver con la parte de fin de vida del producto, ¿no? del residuo. Ecopilas en concreto pues lleva desde el año 2008, cuando la directiva fue del año 2006, tardó un poquito en transponerse aquí en España, y ya desde el año 2008 venimos trabajando. Si bien es cierto que esa primera directiva del año 2006 estaba muy centrada en pilas portátiles, y es un poco el por qué ha hecho falta toda esta revisión y tenemos ahora pues todo este reglamento nuevo. Y para haceros un poco idea de lo que supone Ecopilas, pues tenemos unas 1.272 empresas adheridas. Al año gestionamos alrededor de 9.000 toneladas de residuos de pilas y baterías de todas las categorías. Atendemos unos 47.000 puntos de recogida. Y bueno, pues las solicitudes de recogida que gestionamos al año están ya cerca de las 40.000. Como digo, damos respuesta a las 3 categorías que actualmente existen, tanto las portátiles como las industriales y las baterías de automoción. Y ya entrando en el reglamento, veis aquí que el reglamento es del 12 de julio, es decir, el proceso de revisión y aprobación ha sido bastante largo, y ha sido ya por fin aprobado este 12 de julio, con lo cual veremos más adelante un poco las fechas clave de cuando entra en vigor. ¿Qué es importante de este reglamento? Pues se destacan, si vemos la nota de prensa y los objetivos que la propia comisión destaca, pues se destacan 3 ejes principales. Se quiere potenciar la economía circular, que ya es un concepto que ya todos conocemos. Se quiere que haya normas justas para todos los operadores que están involucrados en la cadena de valor de las pilas y baterías. Y asimismo se quiere reducir los efectos medioambientales y sociales. Este reglamento también ha sido el primero que, digamos, es completo, redondo, en cuanto a que está abarcando toda la cadena de valor, en este caso como producto de las pilas y baterías, y que ya hay 2 más reglamentos en revisión, tanto el de vehículos fuera de uso como el de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que van ya siguiendo esta senda. Como digo, toda la cadena de valor se ve afectada. La directiva anterior sí que recogía algunos temas de etiquetado, de mercado, sobre todo de restricción, iba restringiendo hasta ya prácticamente agotar la posibilidad de, por ejemplo, comercializar pilas o baterías con contenido en mercurio o cadmio, pero básicamente el mayor grueso estaba en el fin de vida, ¿no? En el residuo. Y como comentaba antes, pues allá en el año 2006 las pilas que teníamos en el mercado, o la mayor preocupación, eran las pilas portátiles, sobre todo las primarias, salinas alcalinas, que era lo que más había, y las pilas industriales, sobre todo el tema del plomo y níquel cadmio. El litio prácticamente ni se hablaba de él, ¿no? El panorama que tenemos actualmente ha cambiado, sobre todo con la expansión de las baterías de litio, que han ido sustituyendo prácticamente todo el resto de tecnologías, pues ha hecho que en todos estos años ese panorama cambie, y que ya no solo la comisión, además en su evolución, pues tanto en temas de sostenibilidad como por el tema del Pacto Verde
e incluso la Alianza de las Baterías, pues se haya dado cuenta de que hay mucho más que hacer, ¿no? Que ya no es solo asegurarse de que las pilas portátiles se reciclan, sino que hay que empezar antes. Hay que empezar antes en el ecodiseño, hay que empezar antes teniendo en cuenta qué materiales y componentes se incluyen en las baterías. Hay que tener en cuenta que las baterías ya no solo tienen posibilidad de reciclar, sino que antes de reciclar se pueden reparar, remanufacturar o readaptar para una segunda vida, y que cuando todas esas opciones ya finalicen, se podrán reciclar y que de ese reciclado se puede obtener mucho valor, ¿no? Eso es, en definitiva, lo que recoge este reglamento. Dentro del proceso de aprobación, como decía, muy rápido, y esto, bueno, lo he incluido sobre todo para que cuando se envíen la presentación pues lo tengáis a mano, los socios de AEPIVAL. Se aprobó por unanimidad. El proceso ha sido largo, yo creo que como mínimo llevamos 4 años trabajando en lo que era la revisión de la directiva, hasta que ya finalmente hace 2 años ya se empezó a ver que ya no sería más una directiva, sino que sería un reglamento. Y bueno, y ya por fin lo tenemos encima de la mesa para trabajar con él. Como decía, se aprobó en julio. Perdona, Patricia, pero Sí. me parece que no se pasa la presentación, que se ha quedado solo en la introducción. No sé si soy yo solo o... Pues debería estar ahora en el proceso de aprobación. ¿Sí? Sí, yo la veo bien, ¿eh? Yo la Estaba veo bien pasando. también. Perfecto. Sí, sí. Vale, entonces es cosa mía, perdona. No, por si acaso, gracias, Juanma. Bueno, como decía, se aprobó el 12 de julio, se publicó el 25 de julio en el Diario Oficial de la Unión Europea y, por tanto, a los 20 días entró en vigor el 18 de agosto. Es importante decir que este reglamento, siendo un reglamento y no una directiva, es obligatorio, y así, esto es literal del texto, es obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro. ¿Por qué? Porque regula muchas cosas de mercado, con lo cual, regulando temas de mercado, no se puede dar lugar a que los Estados miembros tengan diferentes interpretaciones. Si bien sí que es verdad que en el capítulo 8, que es el que específicamente recoge todas las obligaciones en materia de gestión de residuos y de responsabilidad ampliada del productor, ahí sí que el reglamento se ha basado en una opción, la comisión, quiere decir, se ha basado en una opción de modelo dual en la que ahí sí se da algo de espacio a los Estados miembros para tener algo de creatividad, digamos, en algunas de las aplicaciones. Con lo cual, el reglamento ya está en vigor, la aplicación es a los 6 meses, es decir, el 18 de febrero de 2024, pero a lo largo de todo el texto, que son en este caso 117 páginas y más de 90 artículos, vamos a ir viendo que hay obligaciones que se extienden más allá de esos 6 meses. Como resaltar, es el artículo 11, que habla de la facilidad de extracción y sustitución de las baterías de los aparatos eléctricos y electrónicos. Por ejemplo, tiene un tiempo de aplicación de 42 meses. ¿Por qué? Porque aquí se está hablando de que los fabricantes van a tener que hacer un diseño nuevo y necesitan un plazo para poder hacerlo. El capítulo 8 de residuos y responsabilidad ampliada del productor tiene un plazo de 2 años para entrar en vigor, 24 meses. Con lo cual, vamos a ir viendo, como os digo, y siempre cada año está más o menos dividido en esos 2 hitos, en el que cada año tendremos que ir fijándonos qué obligaciones o requisitos entran en vigor, o bien el 18 de agosto o bien el 18 de febrero. ¿Cómo se queda la situación actual en España? Porque, como digo, ya teníamos una directiva, la directiva era del año 2006, esa directiva fue transpuesta al ordenamiento jurídico español con un Real Decreto en el año 2008, y además ese Real Decreto pues, ha tenido algunas revisiones y modificaciones con Reales Decretos posteriores. Bueno, pues ya hemos recibido el aviso por parte del Ministerio para Transición Ecológica y Reto Demográfico de que se ha abierto la consulta pública
para ver cómo se adapta el contenido de este reglamento a lo que tenemos ahora mismo en vigor. El Real Decreto deberá modificarse o probablemente derogarse. Y la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular necesitará desarrollar algunos aspectos en materia de aplicación de pilas y baterías. Con lo cual, si alguno tiene interés en algún punto concreto, como digo, la consulta pública está abierta. A los que recibáis la presentación tenéis aquí el link a esta consulta y el plazo es hasta el 11 de octubre para presentar las alegaciones que consideremos. Bueno, el texto, como digo, es extenso, comparado sobre todo con la directiva. Y yo diría que lo que ha hecho la comisión es hacer un texto robusto, pero que sea duradero en el tiempo. Bueno, la directiva desde el año 2006, pues la verdad que ha sido bastante duradera también, pero en este caso se ha querido asegurar de que aunque haya cambios tecnológicos, haya evoluciones tecnológicas, tanto en materia de fabricación como de segundo uso, etcétera, el texto se pueda actualizar. De este modo, lo que ha hecho es introducir un montón de actos de ejecución o actos delegados que le permitan, pues a lo largo de los años que nos vienen por delante, adaptar esas innovaciones que el mercado, la tecnología nos puedan traer. ¿Qué significa? Pues que creíamos que el proceso de revisión en el que llevamos muchos trabajando, presentando alegaciones, position papers y haciendo lobby desde las distintas asociaciones, más o menos había terminado y no termina, debemos continuar, porque hay previstos 15 actos delegados y 12 actos de ejecución que, como podéis ver aquí en la lista, pues afectan a la mayoría de los artículos, afectan tanto a temas de diseño como tema de sustancias, como temas de fabricación, de etiquetado o la parte de recogida de residuos. ¿Y esto qué significa? Pues que la comisión va a seguir trabajando. Va a seguir trabajando con grupos de expertos, va a seguir trabajando con los Estados miembros y va a seguir de cerca el mercado para asegurarse de que el reglamento se ajusta a ese mercado. Nosotros, por ejemplo, tanto desde Reciclia a través de la asociación Ucobar, ya estamos trabajando y participando en el grupo de expertos sobre la parte de cómo calcular los objetivos de recogida, que para nosotros es una cuestión principal. Con lo cual, ese grupo de economía circular en AEPIVAL pues va a tener aún más contenido. ¿Cuáles son las principales consideraciones? Y aquí he resaltado aquellas que, bueno, pues para una entidad como Reciclia, que está centrada en la parte de responsabilidad ampliada del productor, nos parecen más interesantes de destacar, pero que, como decíamos, hay mucho más y en las siguientes Open Sessions pues iréis descubriendo otros puntos que os afectarán de otra manera, ¿no? Vamos a pasar de tener 3 categorías que se definieron en el 2006, portátiles, industrial y automoción, a tener 5. Esas 5 categorías seguirán siendo las baterías portátiles, pero en este caso se aumenta el peso. Hasta ahora eran aquellas que pesaban hasta 1 kilo, ahora serán aquellas que pesan hasta 5 kilos. Se ha introducido una categoría especial para los medios de transporte ligeros, Light Means of Transport en inglés. Y aquí hay una mezcla de algunos que incluso se podrían considerar juguetes, patinetes eléctricos, hoverboards, monociclos, etcétera, allá vehículos de movilidad personal, las bicicletas que no tienen una tracción asistida y siempre que las baterías sean de un peso menor de 25 kilos. Hay una tercera categoría para baterías de tracción de vehículos híbridos y eléctricos y aquí
se utiliza también para definirlo pues, las categorías del reglamento europeo que define los vehículos, y incluyendo la categoría L, que es donde están los ciclomotores, etcétera, en los casos en los que la batería pese más de 25 kilos. En cuanto a las baterías industriales, que bueno, pues probablemente el grueso de asociados de Apival estéis englobados en esta categoría, pues son aquellas que están específicamente diseñadas para un uso industrial, aquellas que sean industriales después de un proceso de preparación para la adaptación, que pesen más de 5 kilos y que no sean ni medios de transporte ligeros ni vehículos eléctricos. Esta categoría, a lo largo del texto, hay veces que tiene ciertas matizaciones, ya que se habla en algunos artículos de baterías industriales de más de 2 kWh o de menos. Se habla en algunos casos específicamente de baterías estacionarias y se habla en algunos casos de requisitos para baterías que tienen un almacenamiento externo, ¿vale? Entonces, bueno, eso es importante, el matiz, el detalle para la interpretación de algunos artículos. Y por último, las baterías, una categoría que ya existía y que no se ve afectada, pero sí le han cambiado un poquito el nombre, lo que era automoción, para que no dé lugar a error con las baterías de vehículo eléctrico, porque también están en automoción, pues ahora se llaman baterías de arranque o iluminación, o en inglés SLI por sus siglas, Starter Lighting and Ignition Batteries, que son solo las de arranque o iluminación. Y en este caso, la gran novedad, que la responsabilidad ampliada del productor es exigida en todos los países miembros a todas las categorías. Esto no es un gran cambio en España, porque aquí ya estaban afectadas todas las categorías, pero hay países, hay Estados miembros en los que la responsabilidad ampliada del productor, como la entendemos, solamente afectaba a las baterías portátiles. Entonces, hay países en los que sí va a ser un gran cambio. Aquí podemos decir que ya estamos preparados para esto. El capítulo 2 habla de sostenibilidad y seguridad. Hay un punto importante en cuanto a la huella de carbono y bastante preocupación, digamos, entre los fabricantes y productores por ver qué información realmente se tiene que incluir en esta declaración. Aquí habrá, pues, probablemente mucho trabajo y mucho debate sobre qué es lo que se va a incluir, cómo tiene que ser ese método de cálculo, etcétera. Es obligatorio para las baterías de vehículo eléctrico, las industriales de más de 2 kWh y las de medios de transporte ligeros. Hay un anexo en el que se detallan los elementos esenciales para ese cálculo, pero como digo, ya empieza a haber mucho trabajo y debate sobre esto, cómo hay que hacerlo. También en el artículo 10 se recogen obligaciones en cuanto a información sobre el rendimiento y la durabilidad de las baterías. Al final, lo que la Comisión persigue es que el usuario de esas baterías tenga plena información de qué es, qué tiene o en qué consiste esa batería que está adquiriendo, de dónde viene, para qué se usa, qué rendimiento, qué calidad, qué durabilidad, dónde se ha fabricado. Como digo, promover la plena información y protección al usuario. Dentro de este capítulo 2 de sostenibilidad está también el artículo que os comentaba al inicio, el artículo 11 sobre la fácil extracción y sustitución. Bueno, aquí pues es un claro desafío a empresas que todos conocemos que han hecho dispositivos como los teléfonos móviles prácticamente imposibles de abrir por el usuario, pues para promover un cambio más rápido de dispositivos, ¿no? Si se me acaba la batería del móvil, como yo no lo puedo abrir, yo no puedo cambiar la batería, al final con lo que me cuesta cambiar la batería directamente con la marca, me compensa comprar uno nuevo, ¿no? Bueno, esto es, pues dentro de esa economía circular y dentro de esa transición justa y sostenible, lo que se busca es que los equipos y las baterías duren el máximo posible. En este caso, esa sustitución fácil por el usuario es para las baterías portátiles y las de medios de transporte ligeros, que debe ser pues con herramientas comerciales que no sean exclusivamente distribuidas por la marca, que se acompañe de información e instrucción de cómo hacerlo y de que haya una disponibilidad de piezas de recambio hasta 5 años después
de la última unidad vendida. Como digo, esto es contra la obsolescencia programada y de protección al usuario y de promover la sostenibilidad de los productos. Sí que hay un par de exenciones. En el caso de los equipos que se utilizan en un entorno húmedo, por lo cual, por el tema del contacto del agua con la batería, puede ser un riesgo para el usuario el manipularlo, estaría exento de que sea fácilmente extraíble, y también en algunos productos sanitarios. Dentro del capítulo 3 también encontramos obligaciones de etiquetado y marcado. Algunas de ellas ya las tenemos, como el contenedor tachado, seguro que os suena y que vuestros productos ya lo llevan. Se utiliza también en otras normativas de residuos y sigue estando ahí. No, el símbolo no ha cambiado. Dentro del anexo 6 que recoge esta información, pues hay una parte A en la que se recoge la información general que todas las pilas deben tener. La parte B, como digo, recoge el símbolo, que es el contenedor tachado, y se indica dentro del artículo 13 cuáles son las medidas mínimas que debe tener ese símbolo para que sea visible, según el tamaño y forma que tenga la pila. Se sigue recogiendo, aunque el contenido en cadmio y plomo cada vez se va restringiendo más también, se sigue recogiendo la obligatoriedad de que si tiene un contenido mayor de los porcentajes que se indican de cadmio o de plomo, debajo de ese cubo tachado debe aparecer el símbolo químico o bien del cadmio o bien del plomo para que el usuario sepa que tiene un producto pues, que potencialmente tiene una sustancia tóxica en su interior. Y aquí sí, la gran novedad es la introducción de un código QR en las baterías de medios de transporte ligeros, las industriales de más de 2 kWh, y el vehículo eléctrico se convertirá en el pasaporte digital, el famoso pasaporte digital, alrededor del cual también hay ya muchísimo debate y muchísimo trabajo en marcha. Para el resto de pilas y baterías será un QR, la información que debe encontrarse está detallada en el artículo 14, y lo que sí que se establece es que debe ser de fácil lectura por un usuario con un dispositivo de uso general. Y en cuanto a marcado de información, también se prevé que se facilite información al usuario sobre el estado de salud y cuál es la vida útil prevista de las baterías. Una vez más, se están señalando a las baterías de vehículo eléctrico, las baterías de medios de transporte ligeros y las baterías estacionarias. Esos parámetros están definidos en la norma, y aquí lo que es importante es que se prevé que en el caso de que haya un operador económico que quiera realizar una operación de preparación para la reutilización, de reutilización o de adaptación, pueda realizar un reseteo del software para, digamos, poner de nuevo en marcha esa batería como un producto diferente. Con lo cual, como digo, esa posibilidad que antes no existía de que las baterías puedan ser o bien reutilizadas o bien adaptadas o remanufacturadas, ya nos está dando las claves de cómo se van a comportar esas nuevas baterías en el mercado. Adicionalmente, hay varios capítulos que veréis en el resto de Open Sessions que habla sobre la conformidad de las pilas o baterías, de la notificación de los organismos de evaluación de esa conformidad. El capítulo 6 recoge las obligaciones de los operadores económicos que no son las establecidas en los capítulos 7 y 8, es decir, que no son las establecidas en temas de gestión de residuos y de responsabilidad empleada del productor, pero que sí van a ser muy importantes probablemente para muchos de vosotros, como son las obligaciones de los fabricantes de celdas y módulos, de importadores, de distribuidores o de, como decía, operadores económicos que introduzcan en el mercado o pongan en servicio. Esto es importante porque este concepto también es nuevo, poner en servicio, ya no solamente poner en el mercado, sino también poner en servicio
baterías que se hayan preparado para la reutilización. Y por último, en el capítulo 7, obligaciones en materia de diligencia debida. De nuevo, protección e información al usuario. Se debe informar de cuál es la procedencia de las sustancias que se utilizan en la fabricación de las baterías. Reseñable el capítulo 9, en el que no me voy a detener porque va a haber una open session específica sobre esto con expertos, sobre el pasaporte digital para las baterías. Seguro que a todos os suena y a los que no, a partir de ahora que ya conocéis el concepto, empezaréis a escucharlo. Para las baterías de vehículo eléctrico industriales de más de 2 kWh y para las de medios de transporte ligeros, las baterías deberán llevar una información bastante extensa y precisa sobre su naturaleza, su categoría, su fabricación, su composición, sus posibilidades de reutilización, sus posibilidades de reciclado, etc. De nuevo, información, información, información. Y para terminar, una serie de capítulos sobre vigilancia del mercado, contratación pública, etc. Modificaciones y disposiciones finales. Una vez visto estos principales cuestiones, como os decía, que en nuestro caso como Reciclia destacamos porque inciden directamente en el tema de la responsabilidad empleada del productor, tengo preparada una sección específica sobre la gestión de residuos, que es el capítulo 8, que como os decía, entra en vigor de aquí a 2 años, pero que muchas de las cosas que recoge pues ya las estamos haciendo, como muchos de vosotros, si además sois adheridos a Ecopilas, pues lo conoceréis, y la responsabilidad empleada del productor. Lo primero y más importante es saber qué es un productor, a quién está señalando la normativa, ¿no? Esto ya estaba definido, por supuesto, en normativas anteriores, y aquí lo que se ha hecho es pues, dar énfasis a que es todo fabricante, importador o distribuidor, otra persona física o jurídica, que independientemente de la técnica de venta utilizada, pone baterías en el mercado o pone en servicio baterías en un mercado en un Estado miembro concreto. Lo puede hacer fabricando y poniendo su nombre o marca, lo puede hacer revendiendo en ese Estado miembro bajo su nombre o marca, lo puede hacer suministrando esas baterías de manera profesional, lo puede hacer, importantísimo, mediante contratos a distancia. Hasta ahora el tema de la venta a distancia estaba un poco cogida con pinzas y había posibilidades, digamos, de interpretaciones en contra de que los productores que vendían a distancia desde otros productos pudieran no estar, digamos, dentro de la norma. Aquí ya se les señala directamente, ya no hay ninguna duda, cualquier entidad, cualquier empresa que ponga en el mercado en un Estado miembro una batería es productor y por tanto le afecta este reglamento. Se establece que haya un registro, en España ya lo tenemos, ahora mismo depende del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Lo primero de todo es estar registrado y lo segundo, realizar pues, las declaraciones de las baterías que se ponen en el mercado cada trimestre, cada año, y es una herramienta para la autoridad competente de cada Estado miembro para poder, digamos, hacer un seguimiento de cómo es ese mercado, de qué productores hay, de qué cantidades hay, información y datos que luego se utilizarán para otras cosas, ¿no? En aquellos casos en los que se ponen en el mercado baterías desde otros países, pues existe la figura del representante autorizado, es decir, antes el registro incluso te obligaba a tener un CIF español, ahora ya no hace falta. Lo que sí hace falta es que si no estás establecido en España, cuentes con una empresa que adquiera esa responsabilidad en tu nombre. Es lo que se llama el representante autorizado. En cuanto a responsabilidad empleada del productor, esto es lo que hacemos es la responsabilidad que tienen los productores y aquellos que lo quieren cumplir lo pueden hacer o bien de forma individual o bien de forma colectiva, pero lo que sí que se señala es
exactamente qué costes como mínimo se deben cumplir. Se deben cumplir con los costes de la recogida selectiva de las pilas, de su posterior transporte y su tratamiento. Se deben de recoger costes porque hay una obligación nueva que hasta ahora no existía, de que se haga un estudio de cuál es la composición de los residuos municipales mixtos cada 5 años en los Estados miembros para comprobar que no hay pilas en esos residuos municipales y que la recogida selectiva está funcionando bien. Se debe proporcionar información sobre prevención y gestión de residuos y recopilar los datos que son necesarios para comunicar a las autoridades competentes. En el caso de baterías que hayan sido objeto de preparación para la reutilización, y esto tenemos que ver cómo se implementará, se recoge la posibilidad de que los costes que resulten de la gestión de ese producto que potencialmente ha sido un residuo se puedan repartir entre el primer y el segundo productor. Es decir, entre el productor que puso la batería por primera vez en el mercado y aquel operador económico que ha cogido la batería, la ha preparado para su reutilización o adaptación y ha vuelto a poner un producto nuevo en el mercado. Esos costes se deben ajustar entre los dos productores, ya digo, ya veremos cómo es posible llevar a cabo este requisito. Aquí sí llegamos al papel de, por ejemplo, lo que hacemos desde Copilas, como os decía, y en el texto se ha llamado organización competente en materia de responsabilidad empleada del productor. Aquí en España, cuando en 2008 se publicó la norma, nos llamábamos sistemas integrados de gestión. Posteriormente, con las actualizaciones de la normativa, pasamos a llamarnos sistemas colectivos de responsabilidad empleada del productor. Veremos si continuamos con este nombre o esto de organización competente, pero al final lo importante es que los productores ya tienen bastante con fabricar, vender, distribuir y hacerse cargo de que sus productos sean buenos y funcionen, y que toda esta parte de gestión de residuos la pueden cumplir colectivamente a través de entidades especializadas como somos nosotros, ¿no? Y delegar toda esa responsabilidad, como digo, en un sistema colectivo. Que ya existen, que en Ecopilas llevamos haciéndolo desde el año 2008 para todas las categorías, como comentaba, y que seguiremos. ¿Qué se destaca en nuestro papel? Algo que por nuestra parte desde luego ya se hace, que hay una igualdad de trato en todos los productores, que las tarifas no impongan cargas desproporcionadas a los pequeños productores, que las tarifas estén moduladas como mínimo por categoría y composición química, y que se tengan en cuenta los posibles ingresos que se reciban en el caso de que las materias primas que se obtienen tengan un valor positivo, o las operaciones de preparación para la reutilización igualmente sean ingresos. Si en un Estado miembro hay más de una organización competente, es el caso de España, ahora mismo hay 4, la universidad competente debe garantizar que hay una coordinación entre los distintos SCRAP, pero todos deben garantizar que hay una cobertura de todo el territorio español y que se recoge en todas las ubicaciones geográficas y no solamente en aquellas que son más rentables. Y bueno, se debe cumplir con la confidencialidad de los datos, publicar información de interés a los productores en la web, como la eficiencia del reciclaje y los niveles de materias primas recuperados, así como los procedimientos de selección de los operadores de gestión de residuos, que deben ser procedimientos que sean no discriminatorios y que sean basados en criterios transparentes de adjudicación. Para todas las categorías, obligaciones de recogida, y aquí sí que hay novedades porque hasta ahora las baterías industriales no tenían algunas de estas obligaciones. Se debe recoger en todo el Estado miembro, como decía, sin quedarse solo donde es más rentable, con independencia de la marca o la composición química, con independencia de que el usuario adquiera o no otra batería en ese momento, o que la batería que le entrega al productor o al sistema que haya organizado la recogida, si
ha adquirido esa batería a esa marca o no. El sistema debe ser gratuito, tanto para el usuario final como para el punto de recogida. Es decir, esas contribuciones financieras, en este caso los sistemas colectivos, deben ya cubrir todos los gastos de poner esta red de recogida al servicio del usuario. Debe incluir de forma gratuita el poner contenedores de recogida apropiados. Y aquí, con el tema de las baterías de litio, pues nos enfrentamos a contenedores de costes bastante altos en materia de... Se puso el micro. Patricia. Patricia, no Se ha te silenciado. oímos. Estás en mute. Sí, no se te oye, Patricia. Perdonad, ¿me oís ahora? Ahora sí. Ahora sí. Ah, no sé qué ha pasado, perdón. Bueno, os comentaba, las obligaciones para todas las categorías, no sé muy bien desde dónde me habéis dejado de oír, pero bueno, que debe ser gratuito para el usuario final, que debe incluir la puesta de contenedores apropiados, incluyendo contenedores ADR en el caso del litio, baterías defectuosas o críticas, que se recogerá en centros de tratamiento de vehículos y en centros de tratamiento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Los tipos de punto de recogida se definen, son los que en nuestro caso con los que ya trabajamos, distribuidores, instalaciones de tratamiento de vehículos fuera de uso, las autoridades públicas, que al final habla de los puntos limpios, los puntos de recogida voluntarias, es decir, aquellos que a lo mejor no distribuyen pilas, pero que se ponen al servicio, pues como muchos puntos públicos, centros escolares, centros, bibliotecas, polideportivos, etcétera. Y para las industriales, los operadores que lleven a cabo remanufacturación o adaptación de baterías. Los objetivos de recogida están fijados sobre todo en los siguientes años para las pilas portátiles y los medios de transporte ligeros. Actualmente, en este año, el 45% es para el año 2023. En España, el Real Decreto ya nos marca un objetivo del 50%. Esta dualidad es la que puede seguir permaneciendo, como os decía, porque en este capítulo los Estados miembros pueden, en algún caso, pues, incluir diferencias con lo establecido en el reglamento, siempre que sea más restrictivo. Y los objetivos de recogida van a ir aumentando año a año. Y se establecen también objetivos de recogida para los medios de transporte ligeros, que entrará en vigor en el año 2028. Ya con un 50%, 51%, que no está nada mal. De aquí al 2028 lo que se espera es que el mercado vaya creciendo y vaya madurando, porque ahora mismo en una puesta de mercado exponencial es muy complicado calcular un objetivo. En el caso de las baterías industriales de arranque y VE, no se establecen objetivos. ¿Quiere esto decir que debemos recoger el 100%? Esa es una interpretación y eso es algo que tenemos que aclarar. ¿Cómo se calculan estos objetivos? Bueno, ya me voy comiendo el tiempo, no quiero detenerme demasiado en esto, pero ahora mismo los objetivos de recogida de portátil, la fórmula se recoge en el anexo 11, considera la puesta en el mercado de los 3 años anteriores. Aquellos que nos vemos directamente afectados, los productores y por tanto los sistemas de responsabilidad ampliada del productor, ya hemos señalado que eso para las baterías alcalinas con una vida media más o menos de 3 años era adecuado, que ahora mismo para las baterías recargables con vidas medias muchísimo más amplias, con posibilidad de reutilización, con su impacto en aquellas en las que están incorporadas a aparatos eléctricos, electrónicos o medios de transporte ligeros, que pueden ser exportadas dentro de la Unión Europea o a terceros países, que no todo el pequeño aparato se recoge con porcentajes altos, etcétera, pues que tener en cuenta solamente las ventas de los 3 años anteriores no es un parámetro suficiente para calcular esos objetivos, ¿no? Porque hay pilas que no están disponibles para recoger
Y ese es el contenido, ese es el concepto, perdón, en el que estamos trabajando, como os decía ya desde EUCOVAD, con grupos de expertos, porque es un acto delegado previsto en el reglamento, cómo calcular esa cantidad de pilas que realmente están disponibles para recoger y que se nos ponga un objetivo realista basado en ese concepto. En cuanto al tratamiento, vais a tener también una open session específica, no me voy a detener. Lo que sí hay que dejar claro es que todo residuo de pila batería debe ser o bien reutilizado, preparado para reutilización, o bien reciclado. Está prohibida la eliminación y prohibida la valorización energética. Y hay unos requisitos mínimos que cumplir con el tratamiento y unos objetivos tanto en eficiencia como en cantidad de materiales que se deben obtener. Aquí destacar que se está apuntando directamente al litio, ¿vale? De qué se debe recuperar de litio, de cómo hacer con las baterías de litio. Hasta ahora las baterías de litio entraban en el apartado de otros y ya tienen sus objetivos propios. En cuanto a preparación para la reutilización, igual vais a tener una open session especial. Aquí destacar que aquellos que os dediquéis a esto, aquellos que hagáis estas operaciones, tengáis en cuenta, como seguramente ya sabréis, que os convertiréis en productores, aquellos que comercialicéis productos que vengan de preparación para reutilización o de remanufacturación o reutilización, ¿vale? Y que esto bueno, pues lleva asociado una serie de obligaciones. Las operaciones posibles sobre una batería están en las definiciones y hay varias. Sobre todo en la traducción del texto a mí me ha llamado la atención lo que han llamado adaptación, que era el repurposing que estábamos manejando en inglés. Y bueno, es importante diferenciar si se hace sobre un producto usado o sobre un residuo. Y dependiendo de si se hace sobre un producto usado o sobre un residuo, pues digamos que las obligaciones serán diferentes, tanto de información como de cómo esa batería se reintroduce en el mercado. Y bueno, este es un poco el repaso general. Al final he ido un poquito rápido, pero bueno, es el turno de preguntas. No sé si, Juanma, has podido ver en el chat alguna pregunta reseñable o cómo quieres. Pues, a ver, muchas gracias, Patricia, por la presentación. La verdad es que has desgranado muy bien el reglamento. A ver, yo no veo ninguna pregunta en el chat, pero ya empiezo a dudar a ver si me pasa como antes con lo de las transparencias. Entonces, yo no sé si hay preguntas o no hay preguntas en el chat. Vale, ya empezamos a tener. Ya veo una. Pero me gustaría empezar con una mía. Patricia, ¿las baterías que se van a reutilizar para la segunda vida cuentan como objetivos de recogida o no, o esas no van a pasar a engrosar esos datos? Vale, aquí es importante poder distinguir a qué operación se va a dedicar, digamos, esa batería, como comentaba, si la operación es sobre un producto o sobre un residuo. Hay operaciones como el de remanufactura o incluso el de adaptación o reutilización que directamente hacen los fabricantes, porque los fabricantes, si la batería está en garantía o porque tienen un sistema de recuperación logística inversa, recuperan esas baterías y las vuelven a poner en el mercado y eso estará dentro, digamos, del ciclo de vida de la batería. Pero si la batería es recogida como residuo y se destina a una operación de preparación para reutilización o preparación para adaptación, ahí sí se contará dentro de los objetivos de recogida. Ahí sí. Vale, pues comenzamos. A ver, Ángeles Gamero pregunta cómo afecta el reglamento a los usuarios finales de baterías, como por ejemplo el uso de plantas de baterías a gran escala. Vale, en este caso los usuarios finales deben tener sobre todo
en cuenta, digamos, al principio y al final de la operación, ¿no? Al principio, a la hora de adquirir baterías, deberá de asegurarse de que lo hace a productores, es decir, fabricantes, distribuidores, importadores que cumplen con el reglamento, que están registrados, que cuentan con un sistema para hacerse cargo de los potenciales residuos que ponen en el mercado. Y luego tendrán que tener en cuenta que cuando una de esas baterías llegue a su fin de vida y se convierta en residuo, pueda solicitar a los productores que haya de esa categoría en ese momento la gestión gratuita de ese residuo. José María Orejana pregunta, ¿creéis que puede impactar en posibles incrementos de CAPEX para los proyectos? Bueno, en este caso, inevitablemente el adaptarse a nuevas normativas va a suponer probablemente incrementos a lo largo de la cadena, por lo cual lo que no sé en este caso es valorar cómo ni cuánto, ¿no? Pero sí. A ver, en el momento en el que hay que hacer un etiquetado y demás, pues eso ya implica una máquina de etiquetado, con lo cual sí que impactará. Carlos Tierra pregunta, ¿un usuario final que importe baterías directamente de un fabricante no europeo para su uso en su propio proyecto, no para su puesta en el mercado, es considerado un productor a estos efectos? Sí, porque en este caso lo que se está probablemente sería lo que os comentaba, el concepto nuevo de puesta en servicio. No lo está poniendo en el mercado, pero lo está poniendo en servicio, con lo cual están afectados. Carlos Bielsa pregunta, ¿cómo se juzgará si se cumple la fácil extracción y o desmontaje? ¿Quién es el encargado de velar por su cumplimiento? Bueno, en este caso se apunta, no he hablado de ello, pero hay todo un artículo que habla de la autoridad competente, ¿no? De la autoridad competente que cada Estado miembro debe designar para llevar a cabo este reglamento en cada Estado miembro, con lo cual será esa autoridad competente la que tenga que velar por el cumplimiento y garantías de todas estas cosas. ¿Cómo se hará? No lo sé. Hasta ahora, pues digamos que se ha tardado 10 años, pero finalmente el cumplimiento de lo que es la RAP, de que el productor esté registrado, de que tenga un sistema o bien individual o bien colectivo para el cumplimiento, etcétera, de la directiva, pues finalmente lo que se ha hecho ha sido, en el caso de las baterías que venían de terceros países, poner un control a través del SOIBRE, ¿no? A través de las importaciones. Y si los productos no cumplen con esos requisitos, la mercancía se está parando en aduanas. Supongo que con el tiempo se buscarán los mecanismos para cada uno de los requisitos, ver en qué punto se pueden controlar. ¿Se incluirá en los procesos de homologación? A ver, hay, como os comentaba, un capítulo que habla de los temas de conformidad, homologación, etcétera, que yo no soy experta, por eso tendréis una open session sobre esto. Supongo que sí, pero es verdad que ese artículo es uno de los que más tarde entra en vigor. Estamos hablando de 42 meses, que si no me equivoco es el 18 de agosto de 2027, con lo cual, pues todavía está por desarrollar cómo hacerlo y cómo controlarlo. Franco Di Persio pregunta, ¿el reglamento aplica para baterías que están en la puesta en la venta en Europa? ¿Qué pasa para las baterías ya puestas en el mercado y actualmente en uso, pero que llegarán al final de vida en unos años? ¿Aplicará la vieja directiva para estos casos? Claro, eso hay que ver efectivamente cómo se implementa y es lo que en residuos, aparatos eléctricos y electrónicos tenemos experiencia de lo que llamaban el residuo histórico, ¿no? Aquello que efectivamente se puso en el mercado antes de que entrara en vigor la normativa.
En España no vamos a tener mucho problema porque, como os digo, ya todas las baterías están afectadas por la RAP, no hay una gran diferencia. Va a haber diferencias en las categorías, sí que hay diferencia con el tema de la gratuidad en el caso de las industriales, que antes no estaba tan claro. Antes, digamos que en las baterías industriales era un poco el 1 por 1, si compras uno te deshaces de uno, de acuerdo con el acuerdo que llegues con el fabricante, a lo mejor no se incluían todos los costes y ahora sí. Pero efectivamente aquí van a pasar 2 años hasta que ese capítulo entre en vigor, pero lo que se ve es que todos los residuos que vayan apareciendo habrá que ir recogiéndolos en base o bien a la directiva o bien al reglamento. Vale. Albert Martínez pregunta, ¿la gestión final del residuo se podrá llevar a cabo fuera de la Unión Europea? Sí, se prevé que los residuos puedan ser tratados fuera de la Unión Europea, pero para eso pues, habrá que cumplir una serie de requisitos. Primero, en cuanto al traslado, que no es sencillo, ya os lo avanzo, porque nosotros ya en algunos casos hemos explorado la posibilidad, de momento no lo hemos hecho, pero hemos explorado la posibilidad de enviar residuos fuera de la UE y es francamente, si ya es difícil sacarlos de España, sacarlos de la Unión Europea es muy complicado el proceso de traslado de de todo el papeleo, digamos, que hay que cumplir, pero sí es posible, sí, sí. Carlos Bielza pregunta, ¿baterías fabricadas o importadas en Europa pero que se vendan al extranjero, se aplica esta normativa también? Hasta ahora las baterías exportadas había que declararlas como baterías exportadas dentro de las declaraciones, pues sí, en vigor, hay que declararlas como baterías exportadas. En cuanto a todo el resto de obligaciones que se recogen en este reglamento de fabricación, etiquetado, homologación, etcétera, entiendo que no, que si se, pero aquí, francamente, no lo sé. Habría que revisarlo, pero entiendo que si se van a poner en uso, se van a comercializar en otro país, habrá que ver cómo son los requisitos de ese país de destino. Pero aquí prefiero que alguien lo confirme porque yo no estoy plenamente segura. Esta nos la apuntamos para el grupo de trabajo de economía circular para darle una vuelta. Que aprovecho para recordaros que el grupo próximo de trabajo de economía circular es el próximo martes a las 10. Continuamos con una pregunta. Si se venden con marcado CE, seguramente sí, supongo. Sí parece que Carlos piensa que sí que tenga que aplicarle la norma. En el marcado CE, lo que recoge el reglamento es que el marcado CE sigue siendo a través del reglamento del marcado CE. El artículo es tan sencillo como eso, ahí no cambia nada. Entonces, será así. Pues no sé si hay alguna pregunta más. Sí, hay una pregunta más. Ángeles Gamero pregunta, a la hora de comprar baterías a un fabricante fuera de la Unión Europea, si no se cumpliese con el reglamento, ¿es responsabilidad del usuario final asegurarse de que cumple? Es responsabilidad del productor en ese estado miembro. El productor, recordemos, es el fabricante, el distribuidor o el importador. Entonces, el que está importando la batería y la va a poner en el mercado o la va a poner en servicio en ese estado miembro, no el usuario final. El que la introduce en el mercado o la pone en servicio es el que debe garantizar el cumplimiento del reglamento, el productor. Salvador Monroy pregunta, el coste de la aplicación de esta normativa será tremendamente alto, ya difícil para las empresas grandes, no digamos para las pequeñas. ¿Podemos optar a alguna subvención o ayuda para soportar este CAPEX? Eso ya no está en nuestra mano. Supongo que igual que se están estableciendo ayudas para otro tipo de operaciones o de comercialización de productos, puede que se prevea algo así. Creo que nos hemos pasado, Juanma, una pregunta que preguntaba sobre los scrap y las tarifas. A ver. Perdón, pues me la he pasado. Solo apuntar que esta me la apunto para trasladársela al ministerio.
Eso, para ver eso. si tiene previsto algo. Esta la vamos a escalar para arriba. Perdona, que se me había escapado. Daniel de la Torre pregunta, ¿prevéis en los scrap el establecimiento de tarifas moduladas según si las pilas incluyen en su composición material de origen reciclado o si se facilita su reutilización una vez devengan residuo? Sí, sí se prevé porque se prevé en la norma y hay, de hecho, creo que es una directiva específica que habla de la famosa ecomodulación de las tarifas, que tendremos que ver cómo implementarlo, porque efectivamente es algo que es también complicado de llevar a cabo, pero efectivamente la intención de la comisión es que si hay baterías que son más sostenibles, tengan ventajas, digamos, o tengan menor coste a la hora de ser gestionadas, con lo cual sí, los scrap tenemos que tener en cuenta ese tipo de modulación en las tarifas en el futuro. Pues yo creo que no hay más preguntas. Y nada, reiterar muchísimas gracias, Patricia, por la presentación, por aportarnos todo este conocimiento y de primeras emplazaros al siguiente grupo de trabajo de economía circular y en el que ya definiremos cuál es la siguiente Open Session que haremos y cuándo la haremos para seguir desgranando este reglamento. Y nada, sin más, pues muchísimas gracias a todos por asistir. Bueno, muchísimas gracias. Seguiremos trabajando. Gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. No te oigo.